Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, seamos sinceros, conocemos todos muy bien, la presión. Pero vamos a verlo desde una perspectiva muy concreta, a través de una palabra potentísima del Nuevo Testamento que define toda una forma de entender el sufrimiento y la perseverancia. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Esa sensación de estar contra las cuerdas bajo tensión, ya sea por las circunstancias, por el trabajo, por lo que sea. Pues bien, los textos que vamos a analizar hoy le ponen nombre y, lo más importante, le dan un significado muy profundo a esa sensación. Venga, vamos al lío. Para entender de verdad de qué va esto del sufrimiento en estos textos, todo, absolutamente todo, empieza con una sola palabra griega. Una palabra que es la llave para abrir esta puerta. Y aquí la tenemos, klipsis. Suena potente, ¿verdad? Pues literalmente significa presión. Podemos imaginar la presión física como cuando estrujas unas uvas para hacer vino, pero en sentido figurado, su significado se expande a todo esto que vemos: aflicción, angustia, persecución, en una palabra, tribulación. Esta es la palabra que los autores del Nuevo Testamento usan una y otra vez para describir las dificultades de la vida y de la fe. Claro, la pregunta del millón es, ¿y esto por qué ocurre? ¿De dónde sale esta tlipsis, esta tribulación? Porque, ojo, los textos no la presentan como algo que pasa al azar porque sí, no, le atribuyen unas causas muy concretas. Una de las explicaciones más claras y más visuales la tenemos en la parábola del sembrador. Aquí, la tribulación funciona como una especie de prueba de estrés, ¿sabes? Sirve para revelar de qué pasta está hecho de verdad el terreno, o sea, el corazón de la persona que recibe la palabra. Fijaos porque esto es súper interesante. El texto relaciona directamente la aflicción, la thlipsis, con la palabra. La semilla que cae entre las piedras brota enseguida, con mucha alegría, pero no tiene raíz. ¿Y qué pasa? Que en cuanto llega la presión por culpa de esa misma palabra, la planta se viene abajo. Una fe superficial sencillamente no aguanta el tirón. Y aquí tenemos otro tipo de presión, muy distinta. No es una persecución que viene de fuera, sino una presión interna. Las preocupaciones del día a día, el atractivo de las riquezas, estos espinos compiten por los recursos, por la atención, y al final acaban ahogando la palabra. Son dos formas diferentes de thlipsis, pero el resultado es el mismo, una fe que no da fruto. Y esta cita lo resume todo a la perfección. Viene a decir que, según estos textos, la tribulación no es un accidente en el camino, sino que es parte del propio camino. Se presenta como una condición necesaria, casi como un peaje que hay que pasar. Vale, si la tribulación es inevitable, entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la presión no es solo algo que se soporta y punto, sino que es algo que transforma. Mirad este proceso, es como una reacción en cadena. La plisis, la presión, no termina en sí misma. Al soportarla, genera paciencia, perseverancia. Esa perseverancia va forjando el carácter, como el metal en la fragua. Y un carácter así, probado, curiosamente no lleva a la desesperación, sino todo lo contrario, a la esperanza. Pero cuidado, la clave aquí es que no todo sufrimiento es igual. El texto de 2 Corintios distingue entre dos tipos de tristeza. Una es la tristeza del mundo, un dolor que no lleva a ninguna parte y que acaba en desesperanza, en muerte. La otra es una tristeza conforme a la voluntad de Dios, que funciona como un catalizador para el cambio, para el arrepentimiento y que lleva a la salvación. Y esta es la conclusión lógica de esa transformación. Si la presión, la tribulación, la angustia son en realidad herramientas que acaban forjando esperanza y no pueden separar al creyente del amor de Dios, entonces su poder queda, en cierto modo, desactivado. La pregunta se vuelve retórica. ¿Quién puede estar realmente en contra? Bien, hasta ahora hemos hablado de la experiencia personal, pero vamos a ampliar el foco. El concepto de traslipsis no se queda solo ahí. Los textos también describen una gran tribulación a una escala cósmica, una escala final. Se habla de un tiempo de angustia sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Es la máxima expresión de la presión y la prueba, un punto de inflexión en el relato del fin de los tiempos. Si nos fijamos en la tabla, podemos comparar cómo los 3 evangelios sinópticos describen la señal que da inicio a este periodo. Mateo y Marcos hablan de la abominación de la desolación, una referencia al profeta Daniel. Lucas, en cambio, lo describe de una forma más concreta, Jerusalén rodeada de ejércitos. Son, en el fondo, perspectivas complementarias del mismo evento cataclísmico. Y esta tribulación no va a ser solo algo terrenal. Los textos describen una auténtica convulsión en el cosmos. El sol, la luna, las estrellas, todo el orden celestial se verá sacudido, simbolizando un colapso total del orden que conocemos y el preludio de algo completamente nuevo.
Después de describir esta presión máxima, el análisis acaba con la promesa de un alivio y una vindicación definitivos. ¿Cuál es el resultado para quienes atraviesan esa gran tribulación? El libro de Apocalipsis nos da esta imagen potentísima, una multitud incontable que ha salido de la gran tribulación. Fijaos, no la han evitado, sino que han pasado a través de ella. Y el resultado es la purificación. La imagen de las vestiduras blancas simboliza precisamente eso, una pureza alcanzada a través de la prueba. Y esto es un resumen perfecto del consuelo final. Cada elemento de sufrimiento encuentra su opuesto exacto en la promesa. Al hambre y la sed se opone la saciedad. Al calor abrasador, el cobijo. A las lágrimas, el consuelo directo de Dios. Es la inversión total de la eclipsis. Y esta frase final lo encapsula todo. Presenta la tribulación en el mundo como una certeza, una realidad. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Pero el punto clave, la idea fundamental, es que la tribulación no tiene la última palabra. La afirmación final no se centra en el poder de la presión, sino en la victoria que ya se ha conseguido sobre el sistema que la produce. Una idea, desde luego, para reflexionar.